Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo evento de la Fundación Canarias Siglo XXI, que se está emitiendo a través de Facebook Live desde la página de la Fundación. En esta ocasión vamos a escuchar y posteriormente a preguntar a nuestro ponente, José Miguel Martín, miembro de la Asociación Canarismo y Democracia, que nos hablará de los marcadores del canarismo, una tarea pendiente, una reflexión para encontrar nuestro propio modelo nacionalista. Hoy se da una circunstancia especial y es que el ponente está en la sede de Coalición Canaria de Gran Canaria. Por ello quiero agradecer en nombre de la Fundación al secretario general insular de Coalición Canaria de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, el poder compartir junto con otras personas que también están en esa bonita sede esta tarde de charla coloquio. A continuación doy la palabra a Pablo Rodríguez. Gracias, Pablo, y gracias, José Miguel. Cuando quiera. Muchas gracias, Manolo. Espero que se nos escuche bien y se nos vea también bien desde aquí, desde la sede insular de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria. Pues hoy tenemos una charla a la cual, en primer lugar, quiero agradecer a la Fundación el que hayan contado con nosotros. Una charla que, como su propio nombre indica, es una tarea pendiente de todas las organizaciones en el ámbito nacionalista canario o canarista canario y desde luego en el ámbito de la historia de nuestra organización. Y es precisamente buscar los hechos diferenciales cuando estamos gobernando. Hemos gobernado durante muchos años, no solo en el Gobierno de Canarias, sino en muchísimas instituciones, en muchísimos ayuntamientos y cabildos, y lo cierto es que ha costado en muchas ocasiones, hay ejemplos de éxito también en este ámbito, pero también ha costado en muchas ocasiones buscar esos mecanismos, esos símbolos, esas señas de identidad que marquen la diferencia con gobiernos de otras características o por partidos estatales o de otro ámbito. Y esa tarea pendiente creo que es vital. Y por eso también agradezco, en este caso, a José Miguel Martín, que es el ponente, el que haya contado con nosotros, con la Fundación y también con nuestra organización, con Coalición Canaria, para mantener este coloquio, esta charla, en busca de estos símbolos necesarios a la hora de cuando estamos en gobierno o estamos en instituciones en Canarias. José Miguel Martín es nacido en Gran Canaria, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de La Laguna, graduado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación de la Distancia, la UNED. Ha estado durante mucho tiempo fuera de Canarias, pero siempre vinculado a Canarias a través de la sociedad civil, a través de la participación social. Fue presidente de la Fundación Canaria Tamaimo, que creo que todos conocen, que tiene una trayectoria importante por la cultura popular canaria y, en definitiva, por la defensa de Canarias, y también es miembro de la directiva de una asociación mucho más nueva, con menos trayectoria todavía, pero con bastante ambición y con bastantes propuestas, que es Canarismo y Democracia, que creo que nació el pasado año 2020. Y bueno, creo que lo que hoy nos va a plantear, insisto, es de mucha importancia, y también aprovecho para agradecer al público presente en esta sede y a los que nos siguen a través de Facebook Live. Presentes aquí están concejalas y concejales de distintos ayuntamientos de la isla de Gran Canaria. También hay compañeros de distintos comités locales, secretarios locales, que también nos están acompañando, y a todos también les doy las gracias por estar aquí, por acompañarnos y también por participar una vez José Miguel haga su exposición. Sin más, te dejo la palabra, José Miguel, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Virtualmente, vamos a decir, lo que representa este acto organizado por la Fundación Canarias Siglo XXI. Me parece muy interesante contar con una fundación que se dedica a la reflexión y al estudio y al análisis y el debate desde una perspectiva inequívocamente canaria. Pero también encantado de estar aquí físicamente en esta sede tan bonita, acompañado de todos ustedes, que espero que sea no solo la sede de un partido, sino que se convierta también en un lugar de encuentro de canaristas, de nacionalistas, de gente que entendemos que Canarias
debe trazar su propio camino como consideremos, pero su propio camino. Y me parece que esto debe ser también un punto de encuentro. En este sentido, ya digo que estoy doblemente contento. Yo les he preparado una, espero que breve charla, no puedo garantizarlo, lo de breve digo, y espero que sea de su agrado. Les he preparado una especie de PowerPoint, bueno, un PDF más bien, y lo tendré que bajar así de una manera un poco manual, artesanal, pero creo que después de todo funcionará. Los marcadores del canarismo, una tarea pendiente. Ya la verdad que en el título se contiene bastante de lo que yo quería decir hoy. Entonces, lo primero que voy a hacer es desgranar precisamente el título y ya después todo lo demás. Los marcadores, ¿qué son esos marcadores? ¿Qué será eso de los marcadores? Bueno, pues es algo muy sencillo. Son elementos distintivos que conforman la identidad de un grupo. En este caso nos estamos refiriendo a una identidad de un pueblo, de una comunidad humana, de una nación, de una etnia. En cualquier caso, se podría aplicar también a, no sé, la identidad de grupos menores, tribus urbanas, sensibilidades políticas. Son rasgos distintivos. En antropología hablamos de diacríticos, por ejemplo, ¿no? Señas de identidad, elementos distintivos que nos hacen diferentes, por supuesto ni mejores ni peores, a los demás grupos, comunidades con los que nos queremos relacionar. Bien, estos rasgos, creo que el concepto es fácil de entender, principalmente son dinámicos, no son estáticos, evolucionan, avanzan, retroceden, cambian, a veces desaparecen, otras veces aparecen otros nuevos. Eso es un elemento creo que es bastante evidente. También están desigualmente distribuidos en una sociedad como la canaria, pues no van a estar igual de presentes en la misma proporción en todo el territorio, ni en todas las capas sociales. Son seleccionados además desde el presente conscientemente. Elegimos aquellos que pensamos que mejor contribuyen a armar un relato y un discurso, que ahora veremos qué discurso es ese. En ese sentido, los marcadores son una realidad que se va construyendo, que parte de condiciones que existen, que son reales, pero que de alguna manera conllevan por parte del sujeto, en este caso los canarios y las canarias, un esfuerzo de imaginación, de cierta imaginación, en el mejor sentido de la palabra, no de invención, pero sí de imaginación, de recreación de alguna manera. Y a ese esfuerzo es a lo que estamos convocados, diría yo. Seguimos, los marcadores del canarismo. ¿Qué será eso del canarismo? Bien, desde mi punto de vista el canarismo es un espacio sociopolítico, cultural e ideológico que se caracteriza por su pluralidad, su diversidad, su heterogeneidad, no solo a nivel político-ideológico, sino también en cuanto a su implantación territorial, en su espacio, en su aspecto, digamos, político-ideológico, porque abarcaría fuerzas, personas, tendencias, partidos, sensibilidades, que irían desde el socialliberalismo, liberalismo social, que se puede decir, hasta la socialdemocracia, pasando por toda la gama que encontramos en medio, y también, por ejemplo, en cuanto a la relación o la concepción de Canarias con respecto al Estado español, pues desde el regionalismo hasta el autonomismo, federalismo, y hasta una independencia nacional o incluso estatal llegado el caso, ¿no? Una gama de sensibilidades que se encuentran reunidas de alguna manera en un espacio que es único. Otra cosa es que a día de hoy ese espacio tenga distintas fuerzas políticas, además, a nivel nacional, a nivel insular, a nivel municipal, porque esto se refleja o se concreta después en diferentes niveles, vamos a decir, ¿no? Y por último, una tarea pendiente. ¿Y por qué es una tarea pendiente? Bien, pues porque de alguna manera, evocando la figura del arqueólogo, nos toca descubrir, pero también reinterpretar, darle un significado a aquello que encontramos, a aquello que descubrimos. Yo creo que el canarismo, desde 1993 hasta ahora, se ha centrado fundamentalmente en la gestión de lo público. Y con un criterio, y eso es compartido con el resto de los partidos, por cierto, fundamentalmente economicista. Uno oye a los a los políticos hablar y la inmensa mayoría de las veces hablan de economía. Hablan de economía, pues están hablando de economía. Hablan de sanidad, en realidad están hablando de economía. Hablan de educación, en realidad están hablando de economía. Hablan de servicios sociales y en realidad están hablando de economía. La política se ha convertido casi en un sinónimo de economía, es política económica. Denle ustedes un vistazo a los pocos periódicos de papel que van quedando y fundamentalmente lo que tenemos es política económica. Sin embargo,
la política y la vida y la sociedad en general es bastante más que la política, o debiera ser, perdón, que la economía, o debiera serlo. También debe haber una reflexión que es de las ideas, de la cultura, del pensamiento, de lo que cada uno considera que es la intelectualidad en cada momento histórico, y eso el canarismo lo ha abandonado, diría yo. No sé si de manera consciente o inconsciente, pero sí está abandonado. Yo podría hablar, en mi opinión, de un primer momento, que es precisamente el que surge cuando la conformación de Coalición Canaria, en el que hubo bastante reflexión, no es solo en clave económica, acerca de Canarias, del nacionalismo, que para muchos era una idea como muy novedosa porque estaban recién llegando a él. En ese primer momento hubo bastante reflexión, buena, mala, la que fuera, pero bastante reflexión. Un segundo momento, en el segundo mandato de Paulino Rivero, cuando se crea el taller Secundino Delgado, la propia fundación, Canarias Siglo XXI, por cierto, en el que hay algo más de reflexión. Y yo no me atrevería a decir que ahora estamos en un tercer momento, pero bueno, es verdad que recientemente ha salido algún libro, yo creo que de mucho interés, que ojalá nos anuncie, digamos, la apertura de un tercer momento, porque de verdad que estamos muy necesitados de ellos, ¿no? Estoy pensando en un libro como Libertad de Actuar, de Pablo Ródenas Utray, o los dos libros del periodista Enrique Betancourt, aquí presente, por cierto, a quien agradezco su presencia, acerca de la historia de la UPC, básicamente, y nacionalismo canario 3.0, ¿no? O sea, parece casi como esfuerzos individuales más que una tarea de conjunto, pero bueno, ahí están, invitándonos a de alguna manera completar esa tarea pendiente que digo yo que tendremos que abordar de alguna manera, ¿no? Entonces, si no me equivoco, ahora me toca pasar a la siguiente, efectivamente. La siguiente diapositiva, en la que yo les propongo una idea fuerza muy elemental, creo yo, ¿no? Un canarismo pluralista. Yo creo que el canarismo, además de ser plural, debe ser pluralista. Debe tener una concepción pluralista, heterogénea, diversa, de mirada amplia hacia la sociedad y hacia el propio movimiento político que es el canarismo. Frente al etnicismo, ahora veremos qué es eso, y al culturalismo, el canarismo se debe insertar clarísimamente en el pluralismo. Frente al aquí nacimos, aquí decidimos del etnicismo, y el así somos, así decidimos del pluralismo, yo defiendo el aquí vivimos, aquí decidimos del pluralismo. En la perspectiva de la construcción, la constitución de un sujeto político, la sociedad canaria, el demos canario, no el etnos canario, sino el demos canario, único dueño de su destino. Debe ser el único dueño de su destino. O la única dueña, porque es la sociedad de su destino. El canarismo también concebido precisamente como una oportunidad de alianza, esta es la perspectiva más política, para la construcción precisamente de ese sujeto político. Un sujeto político que no va a construir una fuerza minoritaria. Tiene que ser una fuerza mayoritaria, una fuerza de masas, una fuerza popular, una fuerza que esté presente en los 88 municipios, en las 8 islas, en la diáspora. Si no, no vamos a construir un sujeto político, construiremos identidades parciales de determinados partidos políticos, pero para de verdad construir ese demos necesitamos un instrumento, una herramienta que aspire a ser, en fin, de amplio espectro, como suelo decir yo, ¿no? Y por último, quede bien claro que el hecho de no situar el canarismo en la corriente culturalista no significa ni muchísimo menos que dejemos de lado la cultura, la importancia de la cultura en sentido amplio, otra vez, que para nosotros debe tener. A nosotros no nos debe dar igual en absoluto el contexto cultural. Al contrario, el contexto cultural debe ser arena para la acción política. Nosotros debemos bajar a esa arena, empleando el símil de la lucha canaria, y fajarnos en ese contexto, en lo que ahora se llama, de una manera un poco dramática, las guerras culturales. Pero bueno, nosotros, sin llegar a tanto, creo que sí debemos tener como mínimo una brega cultural por nuestra identidad, que no es solo cultural, sino también política. Digamos que de alguna manera aquí acabo de situar el punto de partida desde el que yo me sitúo, valga la redundancia, para hablar de este tipo de cuestiones, y es precisamente lo que yo les venía a proponer hoy. Lo que yo propongo lo hago desde aquí. Por cierto, me olvidé una cosa. Todo lo que yo digo hoy aquí
estará referido, estará dirigido al canarismo, a ese movimiento sociopolítico de amplio espectro, vamos a decir. O sea, el hecho de que esté ahora en la sede de coalición, lo cual agradezco muchísimo, no significa que esto está exclusivamente dirigido a la gente de coalición. También a la gente del PNC, también a la gente de Nueva Canarias, también a la gente de muchos grupos municipales que en Canarias podrían perfectamente y deben integrar el canarismo, y también alguno insular. O sea que es una mirada amplia la que les propongo, y siéntanse aludidos, pero no exclusivamente aludidos. Bien, entonces, otra cuestión, antes de meternos ya en harina con el asunto de los marcadores, ¿no? ¿Cuáles serían esos marcadores identitarios para el canarismo? Bien, esto es una propuesta preliminar, no son las tablas de la ley. No es una cosa que dijo uno un día y entonces ya a partir de ahora la grabamos en no sé dónde, en el local, y es de obligado cumplimiento y demás. No, esto pretende ser una aportación a la conversación que yo digo que tenemos que tener los canaristas dentro de Canarias, fuera de Canarias. Una conversación inacabable, de hecho. Una conversación que no se va a terminar nunca. Siempre vamos a estar discutiendo sobre qué somos los canarios y qué queremos ser. Para mí eso no es un problema en absoluto. El problema es el silencio que yo entiendo que ha habido en los últimos años acerca de estas cuestiones, donde los partidos políticos, los políticos del canarismo, solo hablan de cuestiones estrictamente económicas. Digo que la economía no tiene importancia, por supuesto, ¿no? Pero no lo puede ser absolutamente todo en el ámbito de la política. Bien, como cuestión metodológica, vamos a decir, yo propongo dividir los marcadores en dos grandes clases, dos grandes grupos principales. Uno primero, que llamo marcadores simbólicos, que tiene que ver con las condiciones preexistentes. Y que yo creo que ahora, cuando lo veamos en detalle, todos más o menos vamos a identificar de alguna manera, de una manera un poco laxa, con lo que normalmente entendemos como canariedad, la identidad cultural de los canarios, que no es otra cosa que la canariedad. Y otro gran segundo grupo, digamos, que tiene que ver con nuestro proyecto de sociedad. Y es lo que llamo los marcadores cívicos. Estos marcadores cívicos yo defiendo que sean también parte de los marcadores identitarios del canarismo. Porque uno de los problemas, uno de los flancos débiles, digamos, que se ha dejado al rival político es caricaturizar todo aquello que tiene que ver con nuestra cultura, diciendo, bueno, ustedes en realidad no son nada, y demás, lo que pasa que después es que si el fajín, el cachorro, el timple y demás, y no sé qué, y ya está. Hay que reconocer que, por desgracia, en algunos casos ha sido así. Eso es una autocrítica que yo creo que sí tenemos que hacernos. Bien, yo defiendo una concepción, desde luego, bastante menos superficial que esa de nuestra propia canariedad, pero además digo que el canarismo tiene un proyecto de sociedad, tiene que tener un proyecto de sociedad, también hay que poner encima de la mesa. Porque todos los proyectos políticos lo tienen, y nosotros no podemos ser una excepción. Creo que de eso hemos pecado, o digamos que hemos ido perdiendo fuelle a lo largo de los años, y a día de hoy eso está bastante abandonado. Y por proyecto político, entiéndase que no me refiero exclusivamente a un programa electoral, sino a algo más amplio, ¿no? Ya. Entonces, marcadores simbólicos por un lado, marcadores cívicos por otro. ¿Qué serían esos marcadores simbólicos? Bien, yo les propongo que partamos, digamos, de izquierda a derecha, de una imagen que yo les propongo que evoquen conmigo unos referentes más concretos, y después yo les voy a tirar un poco del hilo, digamos, a continuar con la discusión, ¿no? Una imagen primera, ¿qué nos simboliza, qué nos distingue a nosotros por encima de cualquier otra cosa con respecto a los pueblos del mundo, a todos los pueblos del mundo? Bien, yo diría que en primer lugar una raíz profunda y singular que no tiene absolutamente nadie, que es la de venir de un pueblo de origen amazigh insular, que no hay otro, además. Los amazigh son todos continentales, ¿no? El único pueblo amazigh insular que hubo en algún momento de la historia estuvo aquí. Y son nuestros antepasados. ¿Cuál es el referente de esto? La historia antigua de Canarias, nuestro legado amazigh. En los años 70 y en los años 80 hubo un boom, como todos ustedes saben, y un revival de muchas de estas cuestiones.
Principal problema, se vinculó exclusivamente o prioritariamente nuestra historia antigua con determinados proyectos políticos. Los proyectos políticos pueden ser legítimos. Lo que no es tan constructivo, vamos a decir, es el que conocimiento científico y proyecto político vayan de la mano, necesariamente de la mano, incluso subordinados al proyecto político. Afortunadamente vivimos en una etapa en la que hay muchísimas arqueólogas, por cierto, y arqueólogos, hay un conocimiento de nuestra historia antigua como nunca. A eso ha ayudado la mayor formación de nuestra gente, también las nuevas tecnologías, por cierto. Yo estuve el otro día precisamente en La Fortaleza y aquello es una maravilla, ¿no? Les recomiendo a todos que lo vean. Tenemos un conocimiento ya desprejuiciado y bastante sólido, profundo, riguroso acerca de nuestra propia historia antigua. Yo creo que adscribirnos a esa parte de nuestra historia es algo absolutamente necesario. Aunque nuestros padres hayan nacido en Cuenca, en Vladivostok o en Cincinnati, da igual. Porque esto es un acto voluntario que uno elige de alguna manera. Y no estamos construyendo un etnos, no le estamos pidiendo a la gente una pureza de sangre, ni de raza, ni de ADN, ni nada de esto. Estamos pidiéndoles que quieran ser canarios, que expresen su voluntad política de ser canarios. Y eso le vamos a decir, de alguna manera, qué significa a día de hoy en esta Canarias del siglo XXI. Canarias, desde que llegaron nuestros antepasados, siglo II, III de nuestra era, ha sido lugar de acogida, de refugio, puente, encrucijada, frontera, llegada, ha sido integración también, ha sido un hub, como digo ahí, un enjambre, ha sido lugar para la diáspora, nuestra diáspora, de la que no nos debemos olvidar jamás, y también para la inmigración, como nos recuerdan en las noticias todos los días. Bien, ¿a qué nos debe impulsar todo esto? ¿A qué nos debe dirigir todo esto? Yo diría que en primer lugar a un contrato. Siempre me sale de un nuevo contrato, pero no es un nuevo contrato, en realidad es un contrato porque nunca hubo un contrato con África, con nuestro continente más cercano. Cuidado, no está en cuestión, no puede estarlo, la europeidad de Canarias. Quiero decir, Canarias era Europa mucho antes que en muchos sitios en la península. Cuando en España estaban quemando brujas, nuestros ilustrados estaban escribiéndose con Condorcet, con Montesquieu, con Voltaire, o sea, José Viera y Clavijo, Agustín de Betancourt, bueno, la hermana de María Viera y Clavijo, el marqués de Bajamar, o sea, los hermanos Iriarte. Nuestros ilustrados nos metieron en Europa hace, en fin, 300 años. Nadie puede negar que Canarias sea culturalmente también Europa, porque la geografía no lo dice todo. La geografía no lo es todo. Lo bueno de todo esto es que podemos ser, además de Europa, podemos y debemos ser, digo que tenemos que ser, tenemos que encontrar nuestra forma de ser también África. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, en primer lugar con un recentramiento, una aceptación de nuestro lugar en la geografía. Algo que parece evidente, pero que a veces hay que recordar. Y después tenemos que, sobre todo, cambiar la mirada, diría yo. Tenemos que empezar a ver a África como un lugar de oportunidades, no solo para los canarios, sino también para los propios africanos. Porque muchas veces se piensa en África como un continente al que vender nuestros productos. Estamos hablando de intercambios económicos con África, y demás, no sé qué. Lo que estamos pensando es en venderles nuestras cosas. Bien, también habría que comprarles sus cosas. También habría que establecer intercambios en el ámbito académico, en el ámbito cultural, en el ámbito, por supuesto, solidario, en todos los ámbitos posibles. Debemos integrarnos de alguna manera en África, buscar nuestro propio espacio a nuestra propia manera en África. Podemos aspirar, y creo que debemos aspirar a en algún momento tener algún tipo de relación con la Unión Africana en aquellos temas que sean de interés común para ambas partes. Debemos aspirar a que el espacio de debate de las RUP, por ejemplo, las regiones ultraperiféricas, no sea exclusivamente un espacio de debate económico. Yo siempre que veo noticias de la RUP, siempre es para hablar de la ayuda al no sé qué, la ayuda al no sé cuánto, solo se habla de economía nuevamente, ¿no? Tenemos, podemos y debemos hablar de otras cosas. En fin, creo que ser canario hoy en el siglo XXI nos lanza el reto, digamos, de también buscar, además de ser europeos, encontrar nuestra forma de ubicarnos en África. Siguiente imagen, un pueblo alzado. Sí, yo creo que también los canaristas debemos reivindicar
nuestra condición de pueblo alzado, nuestra condición de pueblo rebelde, nuestra condición de pueblo que no es verdad que haya sido un pueblo apocado, conformista, un pueblo que no haya sabido ni muchísimo menos luchar por sus derechos. Eso no es verdad. Desde los propios alzados, que saben ustedes bien que fueron gente que vivió en las montañas resistiendo a la conquista castellana durante bastantes décadas, sino también, especialmente en la Edad Moderna, la cantidad de revueltas, de motines, de rebeldía, de pleitos, en fin. Estoy pensando en el derrame de los vinos en el norte de Tenerife, en el motín de Agüimes, en el pleito de la aldea, en las innumerables resistencias contra piratas y corsarios. Nosotros hemos sido un pueblo bastante activo en nuestra defensa. No es verdad que hayamos sido un pueblo apocado y disminuido de alguna manera, al contrario, la historia no nos dice eso, la historia lo que nos dice es exactamente lo contrario. Entonces, yo defiendo que seamos una sociedad alerta, una sociedad que esté en alerta, una sociedad que a través que consiga construir sus propios instrumentos precisamente para poder defenderse. Porque vemos que las agresiones continúan, las agresiones por parte de aquellos que nos quieren tratar de menos, son cotidianas. Por eso hace falta precisamente un partido fuerte, hegemónico, canarista, que nos defienda, digamos, de alguna manera. Creo que una sociedad civil fuerte nos puede ayudar, nos debe ayudar, nos va a ayudar muchísimo y también nos va a ayudar porque es una oportunidad que la Unión Europea precisamente se funde sobre el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad dice básicamente que se gobierne o se tomen las decisiones al mínimo nivel posible. Eso para nosotros es una ventaja, es toda una oportunidad. Nos permite decir que, volviendo otra vez, recuperando aquello de la construcción del sujeto político, tenemos que lograr que lo que sucede en Canarias se decida en Canarias y no fuera de Canarias. Y en todo caso, aquellas personas, aquellas fuerzas políticas, aquellos actores que piensen que lo que sea se debe decidir fuera de Canarias, justifiquen, les corresponde a ellos la carga de la prueba, justifiquen por qué eso se tiene que decir fuera de Canarias y no en Canarias, si nos afecta a nosotros exclusivamente. Otra cosa es que afecta a la gente. Pero si nos afecta a nosotros exclusivamente, eso debe decidirse en Canarias. Eso debe ser un rasgo de nuestra identidad como canarios, diría yo. Eso es lo que tenemos que los canaristas promover, proyectar hacia la sociedad, que somos, queremos ser, porque somos de hecho ese tipo de pueblo. Un pueblo que defiende sus derechos. También una cultura genuina, por seguir con los marcadores simbólicos, una cultura genuina, auténtica. Por un lado, que tenga una impronta canaria. Yo recordaba una canción, una letra de una canción del Taller Canario que decía que algo así como que si al sueco le llega el trino, le suene a canario. Y efectivamente, debemos aspirar, debemos promover que toda nuestra producción artística suene a canario. Que de alguna manera sea reconocible en todo el mundo como un producto genuino, particular e indiscutiblemente asociado a las Islas Canarias. Si no, se nos van perdiendo cosas por el camino. Y esto no es ni muchísimo menos coartar la libertad artística de nadie. Es algo que creo que de alguna manera debemos promover y que es lo suficientemente seductor como para digamos, ser captado por la mentalidad artística de tantos y tantos buenos artistas como tenemos. En mi impresión, esa expresividad propia es indispensable. Si no, nos desfiguramos y nos convertimos en una especie de mala copia de nosotros mismos y de alguna manera nos perdemos y, entre otras cosas, le privamos al otro de la posibilidad de conocernos. Los artistas canarios que más universales han sido, estoy pensando por ejemplo en Martín Chirino, también Manolo Millares, Jay Millares, César Manrique, por cierto, todos de alguna manera Óscar Domínguez, visitado y revisitado nuestra raíz única y singular de la que hablaba al principio. Y la han devuelto al mundo y nos han hecho famosos y particulares y únicos en el mundo, no confundiéndose con los demás, no copiando a los demás, sino precisamente reivindicando desde su genialidad nuestra propia raíz
única y singular. Yo creo que nosotros debemos aspirar a eso. Pero no solo eso, porque la cultura no solo es expresividad, sino también la cultura es, como todos sabemos, un sector económico, es un sector donde trabaja muchísima gente. En Canarias tenemos muy buenos especialistas al respecto. Yo creo que nosotros debemos aspirar a tener un sistema cultural propio. Si tenemos un sistema cultural propio, esto que decía antes, es más fácil que florezca y que no se pierda. Creo que tenemos que tener, por supuesto, una televisión canaria, una radio canaria, una academia canaria de la lengua que defienda nuestro dialecto canario, que también es parte de nuestro patrimonio, por supuestísimo. Un día de las letras canarias que no pase desapercibido, como suele ocurrir, unos premios canarios, un día de Canarias. Creo que debemos también tener selecciones canarias deportivas. Esa aspiración la tenemos que tener siempre. Selecciones canarias deportivas y oficiales desde que se pueda. Para no emocionarnos con el juego de otros, sino con el juego de nuestra gente. Desde que se pueda. ¿Que eso está al límite de la ley? Bueno, lo que hoy es ley o no ley, sabemos que dentro de 10 años puede cambiar. Y eso es una exigencia que todos los pueblos del mundo, de alguna manera, ponen encima de la mesa en algún momento. Nosotros tenemos que tener nuestras propias selecciones nacionales. Y en el mundo de Internet y el mundo digital, el mundo de las nuevas tecnologías, nosotros tenemos que tener, porque además ya lo tenemos reconocido, lo que hay que hacer es reclamarlo y ponerlo en marcha, nuestro propio dominio de país, que es lo que somos. El punto IC, punto Islas Canarias. Nosotros tenemos que luchar por eso. Estoy poniendo ejemplos muy concretos de cómo ideas que en un principio parecían muy abstractas y muy vagas deben inspirar políticas concretas muy claras. Yo creo que, bueno, hay marcadores que se solapan. Lo podría decir ahora, lo podría decir después, pero lo voy a decir ahora. Fundamental, una escuela canaria digna de ese nombre. El abandono y el retroceso en los últimos años ha sido muy importante. Y es paradójico que cuando más medios tenemos, cuando más recursos de todo tipo existen al alcance de los profesionales de la docencia, en la práctica menos contenidos canarios hay. Yo creo que un pueblo tiene que crecer cercano a su realidad para después poder volar a donde quiera, pero cercano a su realidad, empezar desde su realidad y sobre todo con una mirada apreciativa hacia el legado cultural en el que se inserta, hacia las tradiciones, el mundo del que ha heredado. Sin eso estamos en la cuerda floja siempre, que es lo que les pasa o nos pasa a muchos canarios, que no nos sentimos nada seguros de nuestro lugar en el mundo y de nuestra identidad cultural, porque entre otras cosas no hemos tenido una escuela detrás que nos haya dicho lo que tú piensas, como tú eres, como tú hablas, vale tanto o más que como habla, piensa o lee o canta o baila el otro. No hemos tenido eso, salvo excepciones muy puntuales. Yo no sé, por ejemplo, el año que viene, ya de hecho algunos aspectos han entrado en vigor, por cierto, pero el año que viene entra en vigor una nueva ley educativa, la LOMLOE, ¿no? La LOMLOE recoge que para aquellas comunidades autónomas que no tienen lengua propia, hasta un 40% de los contenidos puede ser decidido precisamente en el marco de esa comunidad autónoma. Yo no he oído a los canaristas de ningún partido, de ninguna fuerza, por lo menos levantar la mano y decir, señores, a lo mejor, señores y señoras, podríamos vernos y podríamos reunirnos y plantearnos qué queremos hacer con ese 40%. Yo les adelanto una primicia. Si ustedes piensan que una consejería en manos del PSOE se va a encargar de eso, ya les digo yo que no, que eso no va a pasar. O nosotros presionamos, o nosotros ponemos encima de la mesa que queremos que ese 40% sea efectivamente un 40% que nos hable de nosotros con dignidad, con respeto, con rigurosidad, o eso no va a pasar, no va a caer del cielo. Invoco de nuevo esa actitud de pueblo alzado, de pueblo rebelde, de pueblo que se moviliza para defender sus propios intereses. Hasta aquí los marcadores simbólicos. Voy a meterme ya rápidamente con los marcadores cívicos que evocan de alguna manera, aunque todo esto en realidad ya ven ustedes que es bastante solapable, ¿no? Los marcadores cívicos que evocan de alguna manera un proyecto de sociedad. Y ahora con permiso voy a beber agua.
Yo creo que el canarismo debe lanzar el mensaje, y no es un mensaje abstracto otra vez, no es un mensaje onírico, una propuesta, se debe concretar en propuestas políticas de que podemos y debemos cuidar de nuestra gente. Porque al final una nación, un país es su gente, sobre todo, también su territorio. Pero incluso hay naciones que durante determinados momentos de su historia no han tenido territorio, se los han quitado, se los han arrebatado, los han expulsado y siguen siendo una nación. Quién sabe si eso no sería de alguna manera lo que le pasó a los pueblos que en su momento fueron a Masí y llegaron a Canarias y se hicieron Canarias. Lo principal es la nación, lo principal es el pueblo, nuestra gente. Tenemos que cuidarlos, tenemos, como yo digo hoy, que asumir nuestra responsabilidad de darles una vida digna a los canarios y a las canarias desde la cuna hasta la tumba. Esta frase no es mía, una frase copiada literalmente del programa, los programas de los gobiernos laboristas en la Inglaterra de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, obviamente. Que cuidar de nuestra gente desde que nace, incluso desde antes de nacer, hasta que se muere. ¿Qué significa cuidar de nuestra gente en concreto? Bien, significa integrar en el canarismo que para nosotros el Servicio Canario de Salud es importantísimo. Como por ejemplo en Inglaterra es muy importante el NHS, el Servicio Nacional de Salud. Si nosotros creemos eso y lo asumimos, las políticas deben ir encaminadas a cuidarlo y a mimarlo y a poner el Servicio Canario de Salud como la joya de nuestra corona. Un servicio público de atención universal que da una atención digna, gratuita y que abarque todo el territorio en la medida de las posibilidades de un territorio que es complejo de gestionar, pero del que podamos sentirnos orgullosos. Unos servicios sociales, en fin, que funcionen como deben. No me quiero meter en el debate político actual, solo diré que ahora no funcionan como deben. Que funcionen como deben. Una renta básica incondicional. Yo he leído algo, no muchísimo, pero algo sobre los diferentes modelos que hay por ahí. Creo que la renta básica incondicional es posible, es factible y es el mejor modelo de lo que yo he visto hasta ahora. Y creo que nosotros debemos aspirar a que efectivamente en Canarias todo el mundo tenga derecho a una vida digna, materialmente digna, y podemos conseguirlo si nos lo planteamos. Y creo que el canarismo se tiene que convertir en el partido que luche y que finalmente consiga eso. Que no sea una demanda de minorías intelectuales o radicalizadas. No, no, no. Un partido amplio, de amplio espectro, que se echa a la espalda esa tarea. Lo de la educación, que ya lo dije antes, por supuesto, también lo podemos contemplar como una parte más del poliedro, digamos, de cómo cuidamos a nuestra gente. Darles la mejor educación posible. Eso no quiere decir necesariamente siempre estudios superiores, como ya vamos viendo. Una formación profesional potente puede ser también un estandarte de este país. Pero también el concepto amplio de cuidados debe incluir desde mi punto de vista la seguridad. Y la seguridad ya nos metemos en otra historia. Nos metemos, por ejemplo, en una demanda que yo creo que tiene que ser inequívoca por parte del canarismo. Nosotros tenemos que aspirar a que la policía canaria se despliegue por todo el país de manera exclusiva. Ahora no es posible, dentro de 3 años tampoco, da igual. Pongámoslo en el horizonte. Nosotros queremos que la policía canaria sea la que se haga cargo de la seguridad en Canarias. Ya somos granditos para cuidarnos a nosotros mismos. Lo llevamos haciendo toda la vida, de hecho. Porque para eso sirve la historia. Las milicias canarias defendieron estas islas mientras no hubo ejército español regular, hasta 1867. Fuimos los canarios los encargados de defender estas islas. Todas esas batallas que conmemoramos de la gesta del 25 de julio, cuando se derrotó a Nelson, la batalla de Tamasite, la derrota de Van der Doe, en La Palma, en Gran Canaria, en muchísimos sitios, contra piratas, corsarios, ejércitos de otros países, todo eso lo hicimos los canarios. Las milicias canarias, las granaderas canarias, los batallones de Garachico, enlazando con esa imagen de un pueblo que se sabe defender a sí mismo,
yo creo que lo que toca ahora es el pedir, por parte del canarismo, pedir, no, exigir, poner encima de la mesa, oye, esto hay que solucionarlo ya. Vamos a poner encima de la mesa el despliegue total, absoluto y exclusivo de la Policía Canaria por las 8 islas. Cosas que ahora mismo nos pueden parecer, no de ciencia ficción, pero bueno, que como no existen nos puede parecer muy difíciles. Un cuerpo forestal, una brigada forestal ser capaces de controlar nuestros bosques. Que si hay incendios no tengamos que estar pidiendo a Madrid que nos manden por favor un hidroavión, porque es que si hay un hidroavión, si hay un incendio en Andalucía y un incendio en Canarias, ¿a dónde creen ustedes que van a mandar el hidroavión? Es obvio que aquí no lo van a mandar, lo van a mandar a Andalucía o a Extremadura o a Castilla, porque es la diferencia entre ser y ser de o pertenecer, ¿no? Y es donde está el pueblo de tu abuelo y donde están unas islas a las que como mucho viene un ministro de vez en cuando y el resto viene de vacaciones. También está la modalidad de ministros que vienen de vacaciones y presidentes que vienen de vacaciones. Pero en fin, que aquí no están. Ellos no son canarios, no están en Canarias, no son canarios en el sentido que no son parte de la sociedad canaria, no saben qué es lo que es que se queme tu isla y tener que pedir, por favor, que nos manden un hidroavión. Nosotros debemos aspirar a controlar nuestros recursos forestales y a ser capaces y asumir la responsabilidad, porque es una responsabilidad también de cuidar de ellos. Por ejemplo, y lo mismo con la costa, ¿no? En cuanto lleguen las competencias de costa, ¿no? Habrá que hacer algo así como una especie de patrulla costera, habrá que crear algún cuerpo de inequívoca titularidad canaria en el que nos podamos considerar cuidados, protegidos y representados en el marco de nuestras aguas canarias. Yo creo que este tipo de cuestiones el canarismo las ha, digamos, descuidado. Las ha orillado en base a no sé muy bien qué o priorizado otras cuestiones. Y es ahora el momento, ahora o nunca, ¿no? De retomar esta conversación como yo les propongo. Creo que Canarias debe ser también, como digo, ahí un laboratorio para la sostenibilidad. Creo que tenemos que tener un horizonte de defensa ambiental frente al desarrollismo y ser capaces de imaginar esa nación imaginada que decía Anderson, ser capaces de imaginar un país que sea sostenible, un país que se guíe por otros criterios, un país que enlace con 3 tipos de soberanía. La soberanía energética, la soberanía alimentaria y la soberanía sanitaria, como hemos visto en fechas muy recientes, es también muy, muy, muy importante. Y enlazo ahora con lo de atrás, debemos ser capaces de garantizar la soberanía sanitaria de nuestro pueblo, incluso en condiciones dramáticas, incluso en condiciones muy, muy, muy terribles y dolorosas como las que vimos especialmente al principio de la pandemia. Yo digo que retomando de alguna manera el mito, que no fue un mito en realidad, pero una realidad, lo de la selva de Doramas, si vamos a meternos en proyectos de la envergadura de, por ejemplo, de Chira Soria, no está de más evocar la selva de Doramas que nos cargamos en el siglo XVI para básicamente dar combustible a los ingenios azucareros, a la industria del azúcar, y en el siglo XIX y XX para dar nuevamente combustible gratuito a los barcos ingleses que repostaban en el puerto de la Luz, ¿no? Bien, yo creo que debemos haber aprendido todo eso y ponernos a la tarea de recuperar en Gran Canaria la selva de Doramas y reverdecer la isla. Eso es imaginar otra sociedad, eso es imaginar otro país, otro mundo, porque es que si no nos quedamos en las cositas chiquititas, pequeñas, que no nos diferencian del resto de los partidos. Y después le vamos a pedir a los votantes que piensen en clave canaria 15 días antes de las elecciones. No, no, no. La clave canaria hay que cultivarla, desarrollarla y hasta inducirla todo el rato, todo el tiempo, no solo en periodo preelectoral. Debemos avanzar también, pienso yo, en mi opinión. Uno de los marcadores cívicos debe ser un modelo canario de desarrollo. Tenemos que aspirar a un modelo propio de desarrollo que se base en la justicia social, igual que hay otros países por ahí, en los que otras sociedades en las que las desigualdades extremas no son toleradas, son mal vistas, las sociedades escandinavas, por ejemplo, son así, ¿no? Por supuesto que hay ricos y hay gente que es pobre, vamos a decir, que no es tan rica, pero no es un valor de la sociedad el que haya fortunas exorbitantes. Yo creo que el canarismo debe introducir un elemento de decir, aquí
nos tenemos que salvar, entre comillas, todos. Y no valoramos, no premiamos las diferencias sociales y económicas exorbitantes. Creo que debemos además construir un país desde el equilibrio territorial, que no porque alguien nazca en El Pinar o en Triquirijate o en Pedro Barba, ya tenga sus expectativas de vida limitadas, sus expectativas culturales, sus expectativas académicas, de ocio y de vida, de desarrollo profesional limitadas, sino que tenemos que tratar siempre de estar venciendo esa posibilidad que es real, que existe, porque es un territorio que es muy complejo de gestionar, un territorio fragmentado, pero si nosotros integramos de alguna manera eso en nuestra propia identidad como colectivo, en nuestra propia identidad, en nuestra propia concepción de país, creo que estaremos más cerca de resolverlo. Y en ese sentido, claro, por supuesto hay que ser, estos días lo hemos oído mucho y más que lo tenemos que oír, referencias a, últimamente se dice mucho los fueros, yo soy más del acervo, que ya apenas se dice, bueno, da igual, acervo, fuero, todos sabemos a lo que me refiero. Una hacienda canaria. Nosotros mientras no tengamos aquí la caja con las perras, esto va a ser todos los años la pelea constante para que cumplan el REF, para que no lo cumplan, unos diciendo que sí lo cumple porque si cuenta no sé qué, si se cumple, los otros que si no se cuenta, no sé cuánto, no sé, en fin, no. Nosotros tenemos una hacienda canaria dotada, suficiente, autónoma y en la medida de lo posible lo más independiente que se pueda. Y cuidado, una cosa, de nada te vale tener todos los tipos impositivos del mundo reconocidos desde los reyes católicos si después no eres capaz de cobrar. Hay que tener una agencia tributaria fuerte, una agencia tributaria que sea un brazo del autogobierno, del que podamos sentirnos orgullosos también. Esto es un marcador cívico también del que podemos y debemos sentirnos orgullosos, como digo, y tenemos que integrar. O sea, ser canarista no es solo que también tocar el timbre, el fajín y el cachorro. Eso tiene su momento, su espacio, su significación y soy el primero que me encanta. No es incompatible ni muchísimo menos con defender un proyecto de sociedad en el que todos los canaristas nos reconozcamos. Los canaristas no somos exclusivamente unos sentimentalistas de la canariedad. Queremos tener un proyecto político y es lo que ve uno en aquellos lugares donde el nacionalismo está más avanzado. Yo me fijo especialmente en Escocia, por ejemplo, porque me parece que es un lugar donde bueno, el desarrollo ha sido formidable, ¿no? Y en particular, yo creo que el SNP, el Partido Nacional Escocés, bascula sobre dos patas que han sido la clave de su éxito. Por un lado, en la defensa del medio ambiente, el desarrollo de las nuevas energías como nadie lo ha hecho. Y por otro lado, esta concepción de que tenemos que cuidar de nuestra gente y lo hacemos mejor que los laboristas británicos. Y en ese sentido el laborismo británico se ha quedado con un margen bastante reducido, porque es que lo hace mejor el SNP. ¿Por qué vamos a votar a un partido que está teledirigido desde Westminster? Bien, pues no creo que haga falta hacer la traducción aquí a Canarias, ¿no? Creo que podemos y debemos hacerlo. La diversificación económica, por difícil que sea, incluso cuando nos ponen trabas tan absolutamente vergonzosas como lo que estamos viendo estos días del REF y las ayudas al cine, ¿no? Eso, si algo tiene de especialmente indignante, es que era una pequeña vía para comenzar con la diversificación económica, ¿no? Primero, bueno, vienen a hacer los rodajes aquí y demás, pero eso empieza a desarrollar un ecosistema de industrias auxiliares que es de mucho interés para nosotros y acabaremos, ¿cómo que no? Por supuesto, acabaremos teniendo un cine canario, un cine que sea además reflejo de nuestra aportación identitaria y cultural al mundo. Pero claro, necesitamos que no nos boicoteen, digamos, porque si no, no lo vamos a lograr. No queremos que hagan en Canarias lo que hicieron en España, digamos, ¿no? Que Madrid hace dumping de todas prácticamente las comunidades o las provincias que rodean a Madrid, ¿no? Y por eso vuelvo a retomar el asunto de la necesidad de construir un país territorialmente equilibrado. Hay que pensar, hay que darle alguna vuelta, pero yo creo que desde hace tiempo es hora de la descentralización político-administrativa de las islas. Y eso el canarismo lo puede, es más, creo que si alguien puede integrar y defender eso es precisamente el canarismo, que creo que es quien mejor ha leído la realidad de este país, la realidad insular de este país y quien en mejores condiciones puede estar de defender
un proceso de modernización, porque en el fondo es un proceso de modernización como este que digo. Y ya por último, para ir terminando, una sociedad de libertades y derechos avanzados, clarísimamente, porque Canarias desde que se constituyó, desde el siglo XVI, no digo que esto fuera un paraíso ni digital ni analógico, pero sí digo que la sociedad que se va construyendo a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, en fin, hasta ahora, ha sido una sociedad en muchísimos aspectos, especialmente derechos y libertades, bastante más avanzada de lo que se veía en aquella época por el continente europeo y probablemente por el continente africano, o buena parte del continente africano. Cuando la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 se abole, la primera vez que se abole, el obispo Manuel Verdugo, de la diócesis de Canarias, el único obispo canario que hemos tenido, hace una fiesta, una verbena, con fuegos artificiales, una gran fiesta. En Canarias es una sociedad plurireligiosa, pluricultural, y en buena medida nosotros tenemos que recuperar esa tradición como una seña de identidad propia. Aquí los derechos de la gente se respetan, se deben respetar, y si me apuran, intentamos ser una avanzadilla en cuanto a libertades y a derechos de la gente. No vamos por detrás, al contrario, vamos por delante, porque además eso, de alguna manera, y sería maravilloso, puede tener un efecto irradiador en nuestra región geográfica, que creo que está bastante necesitada de ello. En definitiva, por supuesto que esto no son las tablas de la ley, no es son puntos de obligado cumplimiento y demás. Es el comienzo o la continuidad, si se quiere, de una conversación que yo les invito a todos y a todas a tener. Y de alguna manera nos convoco a esto que nos dice Roland Barthes aquí, que nunca ha habido un pueblo sin relato. Nosotros tenemos que construir ese relato. No es un relato heredado, no es un relato que nos vayamos a encontrar debajo de una piedra, no lo vamos a heredar de nuestros antepasados ni de los próceres. Es un relato que tenemos que ir construyendo cada sociedad, cada generación. Generaciones tienen que ir construyéndolo en la medida que vayan encontrándose con una sociedad que cada vez es más compleja, que le plantea nuevos desafíos. En fin, todo es aceptable, o por lo menos todo es discutible, menos el que no seamos capaces de construir nuestro propio relato y que nos dejemos que sean otros los que nos lo construyan. A esa conversación, a esa construcción, a ese relato es a la que los invito, y nuevamente les agradezco su enorme generosidad y su amabilidad por haber escuchado esto de Roy. Muchas gracias, Josemi. Muchas gracias por tu presentación, por tu intervención. Y yo creo que ahora lo que corresponde, pues las personas que están, por ejemplo, en la sede en Gran Canaria, si tienen alguna pregunta, lo que sí nos gustaría que se escuchara la pregunta para que quede constancia, para que se grabe y se pueda después subir al canal de YouTube de la Fundación. Gracias. Gracias, Manolo. ¿Alguna pregunta? Dale que esto. Tengo que acercar. Vale. Nada, en primer lugar, felicitarte por esta charla. Creo que es necesaria, pertinente y se sale un poco de lo común, porque pocas se hacen, ¿no? En Canarias, cuando se deberían de hacer más. Vamos a ver, los marcadores simbólicos son, yo creo que una de las partes fundamentales de todo proyecto nacionalista, en este caso canarista. Y ojo, hay una reflexión que quiero hacer, ¿no? Dentro de la construcción del relato, no jugamos solos. Es decir, hay otro proyecto de construcción nacional o de construcción política que también juega en Canarias, ¿vale? Y los canaristas tenemos que saber diferenciar cuáles son los constructos que crea el nacionalismo español
y cuáles son los que nosotros contraponemos a los constructos simbólicos que ellos crean. ¿Por qué digo esto? Y aquí se hago una crítica, ¿no? Pero una crítica constructiva. Porque yo veo que dentro del canarismo existe una constante apelación a lo que debería de bloquear o minimizar, que es los marcos simbólicos del nacionalismo español. Y lo veo, por ejemplo, en el periodo de COVID, en el periodo del año pasado, ¿no? Del tema este de la pandemia, los canaristas apelábamos a constructos de unidad nacional española. Todos unidos, a este virus los pararemos unidos. Había incluso portadas de diferentes partidos con logos del gobierno español. Fíjense si no es el eclecticismo que tenemos los canaristas, que queremos, en vez de menos Estado, que es lo que se presupone a los canaristas nacionalistas, ¿eh? Queremos siempre más Estado, más tutela. Fíjense hasta dónde llega nuestro desvirtuamiento de los marcos simbólicos, que he visto parlamentarios pedir, en vez de la policía canaria, en La Graciosa, pedir guardia civil. Es decir, esto puede ser peccata minuta. Es decir, bueno, está pidiendo guardia civil en vez de policía canaria. Bueno, esto no tiene ningún... No. Es que la construcción política se basa en estas pequeñas cosas. Tú lo sabes, ¿no? Si alguien ha leído a Billy, que tengamos la bandera esta de las 7 estrellas, o que en cada ayuntamiento ondee bandera, es nacionalismo. Que nosotros, cuando pasamos, no nos damos cuenta, pero que en nuestra psique construimos y lo normalizamos. Si nosotros desde el canarismo normalizamos constantemente los marcadores simbólicos del nacionalismo que intentas bloquear en tu territorio, nunca podrás contrarrestarlo, porque la hegemonía del nacionalismo español siempre va a ser superior a la tuya. Entonces, quiero hacer esa reflexión. No jugamos solos. Estoy muy de acuerdo, Ayose, efectivamente. He puesto unos cuantos ejemplos, yo podría poner unos cuantos más. El canarismo se debe vivir y se debe ejercer de una manera visible y práctica y cotidiana. No es algo que uno lleve incorporado porque uno nació en Canarias y quiere mucho a Canarias. No. Así no pasa, así no sale. Uno debe ejercerlo en su ámbito de actuación profesional y su ámbito político, por supuesto, si uno ejerce la política. Bueno, hemos visto hace no demasiado tiempo personas agitando banderas españolas y banderas de las 7 estrellas verdes, digamos, ¿no? La misma persona, quiero decir, al mismo tiempo. En fin, como mínimo es contradictorio. Una cosa es que uno tenga una identidad dual, que eso es respetable, que uno diga, bueno, pues yo me siento igual de canario que español, o más canario que español, pero también me siento español, o más español que canario, eso hay menos. Pero bueno, la identidad dual, que tú bien sabes, ¿no? Y otra cosa es que los marcadores sean, en fin, esquizofrénicos, vamos a decir, ¿no? O sea, en ese sentido yo lo que noto, yo creo que esas cosas pasan porque el canarismo en los últimos 20 y pico años, insisto, aquí incluyo a todo el canarismo, no ha hecho los deberes. No ha hecho los deberes. Se ha dedicado a la gestión bien, mal, regular, eso ya que lo juzgan otros, una gestión muy enfocada hacia lo económico y ha desatendido absolutamente construir una sociedad nucleada en torno a unos valores, unas aspiraciones, unos símbolos, unos horizontes, unas metas. En fin, no podemos culpar tampoco a la gente de eso. La gente, en fin, se comporta como considera y demás. Y en todo caso, yo lo convertiría efectivamente en una autocrítica, porque tenemos que saber que cada vez que los community managers del gobierno de Canarias o la radio canaria o la televisión canaria hablan de a nivel regional, porque nosotros a nivel regional y la región y para la región para arriba, la región para abajo, lo que están proyectando es, como tú bien dices, instaurando de alguna manera nuestra psique colectiva, es que nosotros somos una región de algo más grande, efectivamente, y no somos algo, como creemos los canaristas, algo en sí mismo. El nombre del país, de nación, de comunidad autónoma, todo lo que tú quieras, pero no somos una región de España. La región de España será La Rioja,
Nosotros no somos una región de España y a nosotros nos están taladrando todos los días a nivel regional, el presidente del gobierno regional, y eso no es inocente, porque hablamos como pensamos. Y cuando uno usa ese tipo de lenguaje, está denotando y sobre todo transmitiendo un determinado tipo de concepción acerca de lo que es Canarias. Y ahí sí que tenemos que jugar, efectivamente, y jugar con decisión y con firmeza. Si me permite. Yo por introducir algo muy brevemente, porque tampoco, yo creo que lo importante ha sido la charla de José Miguel, que ha estado, creo que poniendo puntos en determinados asuntos muy relevantes, muy interesantes para este espacio político que nosotros formamos parte de él. Sí me gustaría puntualizar varias cuestiones. Yo creo que hay marcadores que en el ámbito institucional, tanto local, incluso nacional, hemos abordado en muchas ocasiones el nacionalismo en su conjunto, ¿vale? No voy a distinguir entre partidos, porque eso va a ser todavía más complejo el análisis. Pero en conjunto sí hemos abordado muchas veces indicadores. Héctor se acaba de ir, pero en Telde, por ejemplo, hubo una iniciativa espectacular que fue la creación de la Escuela Municipal de Folclore, que sigue existiendo, que es un espacio de canariedad y de apuesta por la cultura nuestra espectacular. Y además que ha perdurado en las buenas y en las malas, es decir, que ha habido una apuesta importante en ese sentido. Y como esa hay muchos marcadores. Quizás yo pongo dos elementos de autocrítica muy potentes. Uno es darle continuidad a los marcadores. Es decir, muchas veces hacemos una apuesta decidida y luego la aflojamos. Es decir, aflojamos por la inmediatez, por la necesidad de otra cuestión más, pues, más mediática o por lo que fuera, ¿no? Ese es el primero. Segundo, generamos marcadores y luego a veces, hablabas antes de la caricatura, nos genera determinados complejos y dejamos de defenderlo. Y pongo un ejemplo. Nos acomplejamos muchas veces en nuestro partido con el tema de la apuesta por las energías limpias y nuestro partido fue promotor del proyecto desde el punto de vista mediático más conocido en Canarias, que fue lo del hierro sostenible y el proyecto vinculado a la sostenibilidad del hierro. Y no somos capaces nosotros mismos de decir, oye, ese es nuestro marcador en nuestra gestión. Es decir, no somos capaces. Es decir, y es un análisis que no es la primera vez que lo pongo encima de la mesa, pero es un elemento a veces a plantear. Y luego, creo que como tercero, y termino, para no extenderme, yo me fijo, igual que tú te fijas en Escocia, y me fijo mucho en Euskadi y en el PNV, y lo que ellos representan y lo que han hecho, y el PNV tiene un marcador, o más bien un indicador constante, y es la propia sociedad civil que les dice, cuando se van del camino, les dicen, aquí está el camino. Nosotros tenemos esa dolencia, y además es una autocrítica, porque después de 26 años de gobierno nacionalista, no tener una sociedad civil armada que defienda este espacio ideológico, es que algo no se hizo bien, o en algún momento se desvió del camino, o lo que fuera, porque es verdad que ha existido. Es decir, había sindicatos en el ámbito, por ejemplo, educativo, había muchos espacios, pero se han ido, en fin, todos conocen la historia, ¿no? Pero creo que en ese sentido necesitamos, es decir, que por ejemplo, prácticamente pase lo de ahora, actualmente, el cumplimiento del régimen económico y fiscal, que hablemos de fuero, que da lo mismo que hablemos, porque es verdad, cuando hablas de fuero, la gente no se está enterando de lo que estamos hablando, con lo cual puedes decir lo que quieras. Es decir, pero básicamente que hablemos de un incumplimiento del REF en el cine, en las ayudas fiscales al cine, y nadie se va a movilizar por ello. Es decir, pero ni siquiera el sector cultural de manera especial. Es decir, yo digo porque podemos decir, bueno, a lo mejor el sector sí, el sector ha salido, es verdad que muy concretamente en este asunto ha salido, pero en otras ocasiones ni siquiera el sector más afectado se moviliza. Compran antes el discurso del Estado que el discurso que defendemos aquí. Porque no está interiorizado que lo que, en este caso, lo que está incorporado al régimen económico y fiscal, a nuestro fuero, sea un derecho. Es decir, no está interiorizado como un derecho. Es decir, oye, si me quitan la opción de aparcar o me ponen zona azul en mi calle,
eso sí es un derecho que me han quitado el aparcamiento. Pero que incumplan la inversión media del Estado en Canarias no está contemplado como un derecho. Es decir, no lo tenemos interiorizado como un derecho. Igual nosotros, igual los que estamos aquí sí, pero me refiero a la sociedad en su conjunto, no. Y creo que es una tarea pendiente, igual que esta de los indicadores, que sobre todo yo a los concejales y las concejalas siempre se los digo, ¿no? Es decir, tenemos que buscar, sobre todo cuando estamos gobernando, pero también en la oposición para hacer propuestas, tenemos que buscar cuestiones que nos diferencien del resto de organizaciones, porque si no, ¿por qué nos van a votar a nosotros y no van a votarles a otros? Pero en el ámbito de la sociedad civil tenemos que hacer un esfuerzo y todos nosotros al final somos parte de la sociedad y tenemos que ser activos, no solo cuando estamos militando en el partido, sino militando en la sociedad como ciudadanos. Y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo de estructurar esta sociedad, de hacerla más fuerte. Yo creo, cada vez más además, creo en el poder que tiene la sociedad civil organizada y la capacidad que tiene de transformación, igual que la tienen los partidos. Cada uno en el ámbito que le tienen, pero tienen una responsabilidad también importante. Y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Por eso yo desde el primer momento siempre he aplaudido esta iniciativa, porque creo que es fundamental cada vez más que haya una sociedad civil que se reivindique, ¿no? que sea capaz de llamar la atención a nosotros para que nunca nos desviemos del camino acordado, ¿no? El fijado. Sí, Enrique, un segundo nada más. Si quieres hacemos un consultorio. No, se le cambia. Un confesionario y ponemos aquí la gente que quiere entrar. Vale, yo en lo que Enrique se coloca solo quería hacer una postilla en lo que comentaba Pablo, y es que, claro, es que justo era eso, digamos, el antídoto, uno de los antídotos debe ser una sociedad civil fuerte que piense en clave canarista también, ¿no? Y que sea capaz de exigir a los partidos que están en el ámbito institucional, pero bueno, y criticar, una crítica constructiva, cercana, no destructiva, sino un diálogo, esta conversación de la que yo hablaba, en la que todos podamos salir enriquecidos. Claro, me resulta asombroso que las ayudas al cine hayan dado el hachazo que están dando y protesta todo el mundo, pero la gente del cine prácticamente, o sea que es surrealista. Un colectivo, ¿no? Bueno, un colectivo, ¿no? Nos hace falta más sociedad civil. En primer lugar, agradecer la realización de actos como este, porque nos viene muy bien a toda la gente que de alguna manera nos sentimos cercanos al canarismo y bueno, y a Josemi por la charla que da. Quería apuntar solo algunas cosas. Bueno, apuntando de Gorona, yo he escuchado estos días algunos pedir que se carguen Gorona del viento. Hay gente para todo, ¿no? Porque también hay una cultura del no, a veces en exceso, ¿no? Cualquier proceso que se inicie o cualquier iniciativa tiene por delante un no, y luego ya veremos si es posible hacer otras cosas, ¿no? Respecto a lo que planteabas de la rebeldía, creo que dejaste atrás el tema de la OTAN. Creo que fue un ejemplo de rebeldía donde solo 3 o 4 comunidades fueron capaces de enfrentarse al proyecto estatal, inicialmente abanderado por la UCD, pero después, sobre todo por el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Por Felipe González. Rompiendo además con una dinámica que en eso sí que creo que la dictadura marcó mucho, ¿no? Lo del miedo. Cuando uno ve los resultados electorales del Estado español del año 77, las primeras elecciones tras la dictadura, y compara entre comunidades, nosotros tenemos 30 puntos porcentuales más de voto UCD que el resto. Aquí lo distinto, el PSOE, el PC prácticamente nada, y solo el fenómeno sí del nacionalismo, inicialmente en Gran Canaria con PSU y después ya con visión más global con el UPC, que sí que rompe y nos diferencia con el resto de comunidades autónomas. Luego lo de los contenidos canarios. Tenemos aquí satisfacción y duelo, ¿no? Que sí, han sido las formaciones nacionalistas y la que ha gobernado quien más impulsó a los contenidos canarios, pero también que los redujo. Las dos caras de la moneda. Luego, tenemos un lío hasta en las formas de expresarnos. Aquí nadie, dentro del mundo nacionalista, tiene muy claro cuál es su país. ¿Qué es este? ¿Cuál es su nación? ¿Qué es esta? ¿Y cuál es el estado en el que vivimos? ¿Qué es el estado donde estamos integrados? Y a veces uno escucha a los nacionalistas y cuando dicen mi país están refiriendo a España.
Y cuando dice su nación se está refiriendo a España. Eso no le pasa a los vascos, a los catalanes, a las que no pretendo tampoco imitar. Quiero decir, cada uno ha tenido sus procesos, con algunas cosas interesantes. A mí el modelo peruano me parece interesante en cuanto a ese equilibrio que planteabas tú entre la identidad propia y la capacidad social y de cuidar a su gente. Yo creo que lo prueban incluso con la implantación de una renta muy anterior a la de otros pueblos del Estado, ¿no? Pero que tampoco creo que tenemos que empeñarnos en ser copia de ellos. Ese es el proceso que tienen, las condiciones que tienen, que luego no las tenemos nosotros. Lo que tenemos que hacer es capaces de justamente desarrollar un proyecto propio, diferenciado y sin complejo con ningún nacionalismo del mundo, porque a veces que tenemos que ser nacionalistas y cumplir. Miren, esos dos nacionalismos hicieron dos cosas terribles. Uno lo que fue el mundo de ETA durante 30, 40 años destructores, y luego el proceso reciente es hacer un cambio en las relaciones de Cataluña escasamente democrático. O sea, nosotros no podemos plantearnos mañana que Canarias se independice con el 48% del apoyo de la ciudadanía. Es un disparate. O sea que tendrán cosas muy positivas de las que aprender. Otras, de luego, y para mí lo de la democracia, José, me parece esencial. Quiero decir, los valores democráticos tienen que ser parte central del canarismo. Y por último, creo que iniciativas como esta pueden servir justamente para apuntar en esa línea de tener más claro lo que somos, para luego poder plantearnos lo que queremos ser. Y gracias. Sí, una cosa es efectivamente imitar acríticamente lo que pasa por ahí, y otra cosa es vivir en el aislamiento cultural e intelectual más absoluto, ¿no? Usamos las analogías para entendernos, para hacer comparaciones y demás, ¿no? Y no necesariamente siempre con nacionalismo del Estado español, ¿no? Insisto, lo de Escocia es muy interesante, lo de Quebec es muy interesante. Y claro, nos centramos en los aspectos positivos, pero efectivamente, tanto en Escocia como en Quebec, como en Córcega, como en Flandes, hay elementos también que son críticos, negativos y que no queremos ni debemos reproducir. O sea que las analogías están bien hasta cierto punto, también sin abusar de ellas. Y por lo demás, nada que añadir, coincido bastante con lo comentado por Enrique. Claro, yo no sé si a lo mejor no he empleado suficientemente la palabra democracia, pero es que para mí es obvio que todo esto son definiciones de la democracia. Cuando yo digo que tenemos que iniciar una conversación entre todos y que es pluralista y demás, es obvio que esa conversación pluralista solo se puede dar en democracia. Y no por nada nos llamamos Canarismo y Democracia, la asociación a la que yo represento hoy aquí. José Mí, hay Sí. dos preguntas en la página de Facebook de la Fundación. Te las voy a hacer. Mira, una la hace Flora Marrero, que pregunta lo siguiente. Ante este mundo globalizado, ¿cómo llegar a la juventud para continuar con el orgullo canario como lucha ante la metrópoli? Esa es una pregunta. Y te voy a hacer ya la segunda, que es mía, y dice así. ¿Cómo crees que se puede llegar a los canarios y canarias para explicarles y convencerles de que el nacionalismo es la mejor opción para esta tierra? Vale. Bueno, en el fondo es la misma pregunta, ¿no? Porque también los canarios jóvenes, ¿no? O sea, dentro de los canarios incluimos a los jóvenes, aunque bueno, es posible que haya que usar otros lenguajes, ¿no? Apartándome totalmente del marketing político, del cual yo entiendo lo justo, digamos. Miren, yo creo que no lo dije, soy profesor de secundaria. Estoy todo el día rodeado de gente joven por todos lados. En general son gente maravillosa y yo me paso muy bien me lo paso muy bien con ellos, disfruto mucho con ellos y descubro que en cuanto ellos tienen un mínimo contacto
pelín apasionado, vamos a decir, con la canariedad, cuando llega un profesor que les cuenta de Canarias y les habla de su entorno y lo pone en valor y se los descubre, esa chispa se produce de manera casi automática. Entonces, para mí es fundamental con la gente joven, porque la inmensa mayoría de la gente joven está en el sistema educativo, plantearnos seriamente el reto de la escuela canaria, la educación en Canarias, ¿no? Es lo primero que se me ocurre. Es verdad que, bueno, también los jóvenes buscan siempre sus propios lenguajes, sus propias formas, sus propias, en fin, construir su nueva realidad, ¿no? Y aquí lo que pasó también es que durante una buena temporada los jóvenes crecieron contra el nacionalismo, digamos, ¿no? Y de repente llegó una ola estatal, una moda estatal, que les dijo que lo chachi y lo guay era ser global, español, federal y no sé qué. Y que ser nacionalista era una cosa de carcas y de derechas y de no sé cuánto. Cuando yo era joven, hace muchos años, ser nacionalista era lo más, porque ser nacionalista era ser ecologista, ser pacifista, antimilitarista, estar por las libertades, ser feminista, en fin, digamos que el nacionalismo de aquella época al menos supo entroncar con unas determinadas sensibilidades que conectan casi de manera natural con los jóvenes. A mí me parece que eso ahora no pasa de manera natural, hay que construirlo, forma parte de la conversación que yo los invitaba a tener, pero sinceramente me parece que sin hincarle el diente de manera seria al asunto educativo, poco vamos a conseguir. Y ya por meternos en el mundo de los mayores, Manuel, yo pienso que los partidos han funcionado durante muchísimo tiempo con unas rutinas que son las de exaltar la canariedad en etapa preelectoral y olvidarse de ella, la canariedad además muchas veces más superficial, y olvidarse de ella durante mucho tiempo en las etapas no electorales. Entonces yo lo que creo, habrá que hacer muchísimas cosas, es una pregunta que de alguna manera me supera, pero creo que lo que hay que hacer de alguna manera es esto precisamente que estamos haciendo. Tenemos que trasladar este debate en épocas no precisamente electorales para que la gente vea que nosotros estamos armando un discurso que tiene que ver con su bienestar. La gente, el punto de llegada es decir, yo soy canarista y voto canarista y vivo como canarista, porque creo que es lo mejor para la gente que me rodea, para mi familia, para mi sociedad, para mis amigos, para el sitio donde vivo. Eso creo que no se ha sabido trasladar suficientemente. Hay otras consideraciones de carácter político en las que no voy a entrar, digamos, de agotamiento, de pérdida de la centralidad y demás, eso sería un debate ya más político. Pero yo creo que ahí está la clave. Nosotros tenemos que trasladar al conjunto de la sociedad que para vivir mejor, para tener una vida justa, tener una vida digna, lo mejor que podemos hacer en Canarias es gobernarnos a nosotros mismos. Y eso solo lo va a poner encima de la mesa, solo lo puede demandar de manera clara e inequívoca el canarismo. Y yo digo más, un partido de amplio espectro que ocupe la centralidad hegemónica y que esté presente en los 88 municipios de Canarias, en las 8 islas y también en la diáspora. Muchas gracias, Josemi. Bueno, si no hay ninguna pregunta más ahí en Gran Canaria. Hay una aquí más. Bien. Adelante. ¿Aquí más? No, que no se te escucha por... Tienes que venir. A confesionario. Buenas tardes. Gracias por esta charla. La verdad que esto nos hace despertarnos un poco del letargo en el que llevamos durante tanto y tanto tiempo. Pero nunca ha habido un pueblo sin relato. ¿Consideras que Canarias está capacitada para autogestionarse, abastecerse a sí mismo? Para, por ejemplo, hablamos de una agencia tributaria nuestra, hablamos de una policía canaria en condiciones nuestras. ¿Consideras que estamos capacitados para poder llegar a eso? Sí, capacitados totalmente. Sí.
Pero cuidado, voy a decir una cosa que muchas veces nos olvidamos. No existe país del mundo que sea totalmente independiente. Todos los países somos interdependientes. Lo que creo es que Canarias tiene que dejar de ser dependiente para ser interdependiente. Alcanzar las cotas de soberanía que le corresponden, que merece y que por supuesto que es absolutamente capaz de conseguir. Hay otros archipiélagos por ahí del mundo autogobernándose perfectamente. Es más, de hecho, hablando de analogías, ¿no? Siempre nos nombramos a los mismos. Vamos a nombrar a las Islas Åland, que pertenecen a Finlandia, pero son étnicamente suecas. Las Islas Feroe también. Islandia, que sí es formalmente un país independiente. Ejemplos hay muchos. Nosotros no, llegado el caso, podríamos ser lo que democráticamente queramos llegar a ser. Pero para mí la clave es ir construyendo en el presente, en el aquí y ahora, las soberanías cotidianas y necesarias que, entre otras cosas, nos infundan algo que sí es verdad que históricamente nos ha faltado, ¿eh? Un sentimiento de confianza en nuestras propias capacidades que a otros les viene de fábrica y nosotros, por cuestiones históricas en las que no puedo entrar ahora, no tenemos. Tenemos que, de alguna manera, trabajárnosla y currárnosla, ¿no? Sí, nosotros podemos perfectamente tener una policía sola, propia, dotada de medios, sí, llegado el caso. No, mañana por la tarde no. Pero el canarismo lo que tiene que hacer es sustituir, poner en el horizonte esos objetivos y avanzar y animarnos a caminar hacia esos objetivos. ¿Podemos ser totalmente independientes energéticamente? Pues a lo mejor totalmente independientes, a lo mejor no, pero sí, desde luego, podemos tener una soberanía energética muy superior a la que tenemos ahora y es lo deseable y creo que el mundo, en fin, la cosa del cambio climático y demás como está, nos lleva hacia allí, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde estarían esos límites y demás? Pues creo que fundamentalmente en nuestra actitud hacia nosotros mismos, hacia nuestro pueblo, la propia confianza o falta de confianza en nuestras posibilidades. Y después es evidente que nosotros tenemos que hacernos con el control de unos recursos estratégicos que ahora mismo no están en nuestras manos. Nosotros debemos aspirar a ser los dueños o por lo menos los principales beneficiarios del negocio turístico. Debemos controlar nuestros puertos, debemos controlar nuestros aeropuertos. En fin, estamos hablando ya de jugar en otra liga. O sea que sí, sí, por supuesto que sí, pero no desde luego mañana por la tarde, ¿no? Bueno, Gracias. Ahora sí, Manolo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, si quieres, Pablo, pues despide la reunión y yo después finalizaré también con alguna noticia, alguna novedad. Muy bien, muchas gracias Manolo y muchas gracias Josemi por la participación, por la charla. Gracias a todos ustedes que han sido parte fundamental, los que han estado presencialmente y también los que nos han seguido a través de Facebook Live. Yo quiero finalizar la misma, primero invitando a la Asociación Canarismo y Democracia a seguir contando con esta sede como parte también de su acción social y política. Y por otro lado también invitar a la Fundación, en este caso que es Fundación de nuestra organización, pero también a que cuente, ahora que podemos, al menos en Gran Canaria, con hacer este tipo de actos presenciales, con un aforo bastante limitado, pero presenciales, pues a seguir contando también con esta sede para hacer los muchos actos que tienen preparados. Además, no quiero hacer de spoiler, pero ahora Manolo nos va a contar algunas novedades que creo que van a ser interesantes y que van a tener también que ver con esta isla, con Gran Canaria, donde van a celebrarse cuestiones de mucho interés. Y sin más, Manolo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Pablo, y también a los compañeros y compañeras y a Josemi, sin duda, por la exposición y bueno, que este tipo de actividades, por supuesto que tienen que seguirse repitiendo para seguir manteniendo viva esa llama nacionalista que es fundamental para todos. Bueno, la noticia que ya Pablo también conoce es que a través de la Fundación se va a hacer un campus de verano en Maspalomas y Teguise del 19 al 24 de julio.
Y bueno, ya se han cerrado prácticamente las ponencias y los ponentes, muchos de ellos de gran nivel. Y yo solamente les voy a adelantar aquí el título de alguna de esas actividades, ¿no? Por ejemplo, está el camino hacia una alianza económica. Otro tema es la protección social tras la COVID, los nacionalismos en Europa, la comunicación clara para tiempos oscuros, las 3 transiciones digital, ecológica e I+D, y Canarias, frontera sur de Europa. Esta última es la que se va a celebrar precisamente en Teguise en el sábado 24 de julio. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante. Posiblemente ya el 30 de junio está prevista la rueda de prensa de la presentación de este campus y a partir de esa fecha ya es la apertura para la inscripción de los cursos. Creo que es una buena noticia, un compromiso de la Fundación y, por supuesto, un compromiso de la organización, que en este caso, tengo que decirlo, ha estado liderado y está liderado por el presidente o el secretario nacional, Fernando Clavijo. Por mi parte, nada más, encantado de haber organizado y de tenerles ahí. Es una alegría inmensa, Pablo, el poder tener a compañeros y compañeras ahí en la sede después de tanto tiempo en el que esta fundación lo ha hecho todo, pues bueno, a través del Facebook y a través del Zoom, ¿no? Sin tener presencia física, sino solamente a través del ordenador. Bueno, pues esperemos que esta situación se vaya ampliando y que sin duda creo que un valor importante para la Fundación es el poder hacer estas actividades de forma combinada. No siempre podemos estar en todos los sitios ni traer a las personas ni a los ponentes o a las ponentes a traerlos aquí a Canarias para que impartan sus charlas. Y yo creo que este es un avance importantísimo que vamos a seguir utilizando. Por mi parte, nada más, sigan fieles a las actividades de la Fundación, que sin duda pues, está adquiriendo una gran relevancia, también gracias a un equipo de personas que estamos trabajando y que están trabajando para hacer bien estas actividades y, por supuesto, también en este caso por la predisposición desde el principio de Pablo, que desde el primer momento cuando estuvimos hablando, pues dijo que, por supuesto, vamos a hacer esta actividad, la hacemos en la sede y aquí está, encantado de poder haberla realizado. Por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias.